queda en el grupo, queda consignada en el grupo y también en el calendario de ustedes de manera automática. También pueden irse al Drive y pueden también revisar ahí la grabación. Es decir, es un asunto que pasa automático. Bueno, ya se inició la grabación, profes, entonces vamos a dar inicio formalmente a la sesión. Les doy una fraternal bienvenida a este espacio. Hoy vamos a entrar de lleno con la problematización, vamos a hablar sobre varias cosas y también hacer la praxis. Terminada esta sesión, ya inicio con una revisión, digamos, como de la problematización para entrar a la última sesión que tiene que ver con la construcción colaborativa y la evaluación. Pero el problema es lo más complejo porque el problema necesita trabajarse para toda la unidad. Entonces, hoy voy como a contarles un poco de qué se trata y cómo hemos venido avanzando, ¿cierto? Digamos que la reflexión inicial que quiero hacer es que debemos trabajar para que realmente se pueda tener el producto al finalizar el taller, que es el diseño, al menos el boceto, ¿cierto? El boceto de la experiencia de aprendizaje correspondiente a la unidad 1, para que podamos desarrollar el trabajo desde el área de virtualidad, sobre todo las diseñadoras. Entonces es muy importante, mis queridos profes, que ustedes avancen en el protocolo. Sin eso ya es muy complicado, pues uno, digamos, acompañarlo, ¿cierto? Hacerle la retroalimentación. Seguramente después del taller vamos a tener unas jornadas de asesoría mucho más personalizadas, pero con base en un trabajo porque ya no vamos a poder pues presentar todo el curso, sino que es con base en el trabajo que se realiza. Listo. Entonces, bueno, entonces voy a entrar de lleno ya a los materiales de Joana, estudios. hola, ¿cómo estás? A mí me surge una pregunta, o sea, como que hasta, ¿cuál es la fecha máxima en donde deberían de estar listos esos protocolos? Que Bueno, usted diga, o realmente sea, que sea coherente pues para la revisión, ¿cierto? sí, buena pregunta, profe. La idea es que nosotros tengamos aproximadamente un mes después de terminar el proceso de formación. Un mes, pero para toda la asignatura. Hay profes que tienen 3 asignaturas y están trabajando de manera simultánea, ¿cierto? Eso no quiere decir que es el deber ser, porque es demandante, es laborioso. Pero para aquellos que tienen una asignatura, en un mes debería estar listo toda la asignatura para que pueda hacerse la producción de los recursos y perdón, el diseño. El diseño se toma un mes y luego de ese mes hay otro tiempo, que ese tiempo sí no lo reconozco, profe Juan, para la producción y finalmente se implementa. O sea que deberíamos tener listo todo en plataforma. Yo creo que a mediados del mes de mayo, pues a más tardar, pero todo eso significa que nosotros, terminado el curso, que se termina la otra semana, vamos a hablar de que de jueves, tal vez 10, no, 17 no sería. Vamos a mirar aquí el calendario. ¿Para cuándo sería? Nosotros terminamos el jueves 12 de marzo. Quiere decir que al 12 de abril deberíamos tener la asignatura ya lista para pasársela a los diseñadores. ¿Mm? Listo, perfecto, muy bacano también tener esa claridad porque pues como que las fechas exactas también permiten que uno diga como que, uy, hay un pendiente ahí Sí, próximo que realizarse, entonces 12 de abril. 12 de abril, sí. En ese momento se está trabajando derecho, que ese sí o sí tiene que salir al aire en estos días. Es decir, eso Efectivamente. sí era obligatorio tenerlo ya. Pero con ustedes sí vamos a tener un mes después del curso con asesorías personalizadas. ¿Eso qué quiere decir? Nos agendamos, venga, revisemos para entregarle a los diseñadores, porque con base en eso es que los diseñadores trabajan. ¿Listo? Bueno, gracias, profe, por la pregunta. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, por favor, me interrumpen. Siéntanse tranquilos, por favor, como con el proceso. ¿Listo? Entonces, voy a compartir mi pantalla de tal manera que podamos avanzar. Les agradezco ir abriendo el protocolo
que ustedes saben que es el que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a abrir aquí desde el portafolio o desde los materiales de estudio, perdónenme, desde los materiales de estudio, no, es desde los instrumentos de planeación microcurricular. Este protocolo es el que tienen ustedes ahí. La tarea que dejamos en la sesión pasada es avanzar en la presentación del curso, en la exploración dialógica, que ya la debemos, ya pues debemos tenerla lista. Y nos vamos a esta etapa, que es la etapa de la problematización. Aquí está. Entonces, ¿qué dice esta fase relativa al problema? Dice, en este momento de la unidad, o digamos que este es el asunto central de la unidad, se debe presentar el problema, el caso, el reto o el desafío para toda la unidad de aprendizaje. Es decir, tenemos que revisar nuestra carta descriptiva y ver cuáles son los temas, los saberes, los contenidos que están en la primera unidad para poder diseñar un problema lo suficientemente amplio y abarcativo, envolvente o global que nos permita desarrollar los diferentes temas a partir del problema. Entonces, ¿cómo debe ser el problema? Debe ser auténtico, es decir, debe estar vinculado al contexto profesional, colegas, debe ser abierto, es decir, que pueda permitir aproximaciones y soluciones porque son diferentes temáticas. Debe movilizar el pensamiento crítico y la investigación. En este modelo no todo se le da al estudiante, se le entregan unos recursos centrales, pero hay otros recursos que son específicos que se le pueden sugerir que consulte, más otros que ellos deben dar cuenta a partir del proceso de investigación, porque el modelo pedagógico de la IUE es claro en decir que debe haber una habilidad relacionada con la investigación y también en la política lo dice que dentro de los principios de esta política de educación mediada digitalmente se tiene que trabajar por la investigación. Entonces, aquí no todo se le da al estudiante, desaparece ese asunto de la explicación y que primero le tengo que dar la teoría, toda, la primera unidad, todo es de teoría y ya es en la segunda unidad es que van a hacer la práctica. Eso tiende a desaparecer. Aquí vinculamos las dos cosas. Necesitamos que ese problema sea trabajado colaborativamente. Entonces, debes trabajar por diferentes acciones de aprendizaje para que puedan los estudiantes trabajar colaborativamente y debe estar vinculada a una pregunta problematizadora, además de las otras preguntas que necesitan trabajarse, ¿cierto? Entonces, dentro de esa problematización vamos a ver o vamos a partir de dos ejemplos que ya han elaborado profesores que como ustedes fueron capacitados en el modelo, incluso ellos solamente tuvieron como 2 sesiones únicamente porque no había el tiempo. De hecho, ustedes saben que es el programa piloto, entonces ahí tuvimos unas complejidades, ¿cierto? Entonces, bueno, eso como mostrarles por ese lado el asunto, ¿cierto? Bueno, entonces me devuelvo, esto lo puedo cerrar aquí, creo. Sí, entonces me devuelvo a los ejemplos. Te voy a partir del ejemplo antes de empezar como a entrar a hablar de unos conceptos sobre aprendizaje auténtico, sobre las didácticas activas, por qué se llaman didácticas activas y también la diferenciación entre los diferentes tipologías de problemas que se pueden presentar. Entonces, vamos a ver los ejemplos, ¿de acuerdo? En los materiales de estudio, colegas, están los ejemplos. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Miremos el ejemplo 1, que no lo alcancé a mostrar en la sesión pasada. El ejemplo 2 sí, pero voy a mostrar de nuevo el número 2. Pero empecemos con este que no lo conocemos, este es una asignatura llamada Derecho Romano. Vamos a ver si hay alguien preguntando. No, no veo a alguien preguntando aquí. Ay, ¿qué pasó? Oh, oh. A ver, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me lo deja mostrar? Es tan extraño eso que pasó. Ahora sí, porque está ya en la web. Yo lo hice el cargue.
Entonces, miremos, esta es una asignatura que se llama Derecho Romano y la primera unidad es Historia de Roma y sus instituciones. Mírenlo. Esto es vital, colegas. Vayan mirando qué título tiene la unidad, porque el título, eso se conoce como los paratextos, anuncian, predicen, proyectan de qué va a tratar la unidad. Entonces, ojo con esto, vea, Historia de Roma y sus instituciones. Ese es el título de la unidad, ¿listo? Ya el profesor aquí tiene su presentación del curso. Fíjense que es corta porque para eso va a ir acompañado de un video que vamos a hacer, ¿cierto? Es un guión de video, pero eso lo hacemos con los diseñadores. Solamente ustedes nos entregan el texto aquí, el texto únicamente y con base en este texto hacemos el video. Ya el profesor tiene la exploración dialógica del conocimiento y nos vamos a centrar aquí en la problematización dialógica, objeto de estudio de esta sesión. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. Voy a leerlo textualmente, pues, o sea, literalmente como está. No, no me voy a saltar nada. Entonces dice aquí, ¿por qué instituciones jurídicas creadas en la antigua Roma siguen siendo fundamentales en el derecho colombiano actual? En esta unidad de aprendizaje estaremos enfocados en comprender el derecho romano como fundamento vivo, no como saber arqueológico. Igualmente, desarrollaremos pensamiento histórico jurídico para la capacidad de articular historia, instituciones y razonamiento jurídico. Para ello, iniciaremos con la siguiente situación problematizadora. Te miren que el profesor hace, hace una antesala, un preámbulo que está en consonancia con ese problema que está presentando, ¿cierto? No hay que llamarlo reto, no hay que llamarlo problema, no hay que llamarlo caso, pero lo podemos hacer. Él le llamó situación problematizadora. Tal vez no estaba muy seguro de qué se trataba, si era reto, problema, caso. Ahorita vamos a ver las diferenciaciones. Ustedes fíjense en esto, vean. Un grupo de estudiantes de derecho debate en clases si el derecho romano es realmente útil para la formación jurídica actual o si se trata solo de un saber histórico sin impacto real. Uno de ellos afirma que muchas instituciones del derecho colombiano podrían funcionar igual, sin recurrir a conceptos romanos, pues la sociedad ha cambiado radicalmente. Otro estudiante sostiene lo contrario. Argumenta que instituciones como la propiedad privada, los contratos, las obligaciones, la familia o incluso la noción de ciudadanía no solo tienen origen romano, sino que conservan una estructura básica que sigue orientando la forma en que hoy se regulan las relaciones jurídicas. Para profundizar el debate, el grupo decide analizar una institución concreta del derecho colombiano, por ejemplo, un contrato de compraventa, una obligación civil, la propiedad de un bien o el estado civil de una persona e indagar hasta qué punto esa figura puede explicarse sin acudir al derecho romano. Entonces, él presenta una situación, un problema de una discusión de unos estudiantes, ¿cierto? Y hay unas preguntas guía que van a analizar esa situación. ¿Qué concepto o institución del derecho colombiano puede rastrearse directamente hasta el derecho romano? ¿Cómo se concebía esa institución en Roma y cómo se regula hoy con el ordenamiento colombiano? ¿Qué elementos esenciales de esa institución se mantienen casi intactos y cuáles han cambiado de manera significativa? ¿Qué transformaciones sociales, políticas o culturales explican esos cambios? ¿Por qué crees que algunas ideas jurídicas romanas siguen siendo vigentes mientras otras han sido superadas? En fin, entonces este planteamiento va a obligar a los estudiantes a emprender los conceptos que están en la primera unidad, recordando que la primera unidad tiene el nombre de Historia Roma en sus instituciones. Entonces, el profesor no le va a proponer aquí, venga, Historia Roma 1, tipos de regulaciones en Roma, instituciones en Roma. Él no va a proporcionar eso y el estudiante no va a hacer ningún mapa conceptual con las instituciones de Roma ni las características de las instituciones en Roma. Tiene que resolver este conflicto que el profesor le está presentando. ¿Correcto? Veamos el ejemplo número 2. Voy a cerrar y veamos el ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Veamos el ejemplo número 2. Aquí está el ejemplo número 2. Ya lo había mostrado en la sesión pasada, pero recordémoslo. ¿Listo? Para entrar mucho más firme. Entonces, igualmente, ya la presentación, la exploración dialógica, y aquí está el problema. Entonces dice,
Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la unidad? Se llama Fundamentos del Derecho, o sea, solo el asunto de la fundamentación, los conceptos iniciales del derecho, que reconozcan qué es eso de derecho, tal cosa, etcétera. Son los fundamentos del derecho en la primera unidad se va a abordar. Entonces el problema resta así, vea. Para iniciar nuestro trabajo académico en esta primera unidad de aprendizaje, leamos con detenimiento el siguiente problema. Mire, ya ellos sí están diciendo la expresión problema, absolutamente válido. ¿Listo? Sebastián piensa entrar en un parque público y advierte que en la entrada hay una señal que indica lo siguiente: prohibido el ingreso de perros. Desacatar esta norma acarreará una multa de un salario mínimo legal vigente. Sebastián, convencido de que no está incumpliendo la norma, ingresa al parque en compañía de un lobo que tiene por mascota. Al ver esto, un oficial de policía lo detiene y le realiza un comparendo por haber desacatado la norma que estaba en la entrada del parque y en efecto le imponen una multa, un salario mínimo mensual legal vigente. Sebastián dice que no está de acuerdo porque la norma claramente expresa que no pueden ingresar perros. Sebastián demanda la sanción impuesta bajo el argumento siguiente: la norma habla de perros y yo no tengo perro. Si la norma no contempla dentro de la prohibición a los lobos, no debo ser multado. La entidad demandada por haber impuesto el comparendo, que fue el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, contesta diciendo: si bien el cartel no contempla lobos, la ratio legis, mira, ahí aparece ya un concepto, o espíritu de la norma los incluye por extensión. ¿Qué preguntas formularon los profes? ¿Es posible que el juez decida no aplicar la ley en sentido amplio y aplique los principios de derecho natural porque considera que es más justo llegar a un acuerdo entre las partes en vez de sancionar o no? Miren lo que está ahí: principios del derecho natural. Ahí están los primeros conceptos. Si Sebastián tuviera que pagar la multa impuesta y se acredita que este únicamente genera ingresos por medio salario mínimo mensual y que pagar esta multa pondría en peligro su propia subsistencia, ¿qué debería hacer el juez al analizar su caso al momento de imponer la sanción? ¿Debe prevalecer la validez formal de la norma o la justicia material para el afectado? Mire todas estas fundamentaciones iniciales. ¿Cómo debería decidirlo un juez, un administrador y un ciudadano informado? ¿Qué métodos de interpretación jurídica resultan pertinentes para analizar el alcance de la expresión perros contenida en la norma del parque? ¿Literal, sistemático, teleológico, analógico? ¿Y cuál sería ese impacto en este caso concreto? Y la última pregunta: ¿es jurídicamente válido extender una prohibición expresamente dirigida a perros a otros animales como los lobos con base en la ratio legis o espíritu de la norma, aun cuando no estén mencionados de forma explícita? Entonces, estas preguntas problematizadoras, mis queridos profes, eh, nacen de los contenidos, de los conceptos, de los saberes que están en la primera unidad. Por eso el problema, el reto, el caso o el proyecto tiene que tener una dimensión que sea posible desarrollar a partir de esa exposición, ¿cierto? Entonces, digamos como que lo primero que quiero que comprendamos en este momento es que debemos pensar de una vez qué tipo de situación o de escenario auténtico yo tengo que idear para abordar las temáticas de la primera unidad, ¿sí? Porque el concepto cambia, ¿cierto? Aquí el estudiante debe proponer soluciones a una problemática. El estudiante debe, con base en los conocimientos, en lo aprendido a través de los diferentes recursos centrales y específicos, debe resolver el problema. O sea, el estudiante tiene que resolver esas 6 preguntas, esas 5, esas 4 preguntas. ¿Mm? Hasta ahí está claro en qué consiste esta segunda fase del modelo. Profe, ¿Mm? sí, yo tengo una preguntita. Adelante, Eh, profe. Ujú. bueno, ¿hay alguna noción con relación al número de preguntas? Puede ser una, pueden ser dos, o ya que vimos cuatro, porque es que muchas veces una unidad tiende a resolver una sola problemática y le pueden hacer a uno escribir una sola. Entonces me queda esa dudita.
Sí, buena, súper chévere la pregunta. A mí me parece muy difícil que frente a una problemática haya una sola pregunta. Me parece difícil, profe. A veces las preguntas son tan complejas para los estudiantes que ni uno mismo, usted le pasa la pregunta a otro colega y el colega dice, "Mm, no tengo ni idea. ¿Qué sugiero yo? Que sea más de una pregunta, ¿cierto? Que sea más de una pregunta para que el estudiante resuelva de manera progresiva no solamente el problema, sino que también se acerque de manera progresiva a los conocimientos, a los saberes. Más o menos usted puede decir, bueno, en la práctica, ¿cuánto puede durar la unidad uno en lo presencial? Haga el ejercicio. Bueno, yo generalmente con los estudiantes presenciales, con los contenidos que se trabajan en la primera unidad, yo me demoro cerca de 3 semanas. Ah, bueno, entonces para el estudiante virtual le demanda un poquitín más. Entonces yo digo, bueno, voy a preparar la primera unidad para trabajarla en 4 semanas. Entonces yo intento revisar qué tipo de preguntas me pueden jalonar cada uno de los conceptos que están en la primera unidad. Entonces tú dices, voy a formular una pregunta para que ellos trabajen el concepto de lo que tiene que ver con las instituciones, con el concepto de institucionalidad, vamos a suponer. Y esta otra pregunta que me trabaja estos otros dos conceptos que van relacionados, el concepto de la norma y el concepto de lo jurídico. Estoy hablando tonterías porque yo no conozco sobre esto, ¿cierto? Y una última pregunta, que me atiendan estos tres conceptos que están acá. Entonces, ¿cuál es la pauta, profe? Más allá de decirte, mira, 3, 4, 5, remítase a los conceptos y formule preguntas para que ellos hagan aplicación conceptual o teórica de lo que está allí en la primera unidad. Puede unir conceptos, puede unir, digamos, en una pregunta 2 y 3 conceptos porque están relacionados. Si tienes una identificación y un reconocimiento, eso únalo y trabájalo en una pregunta relacionada con el problema, pero que el estudiante va a tener que, va a estar obligado a remitirse a los conceptos, profe. Entonces no hay una respuesta única frente a tu pregunta, que es muy buena, porque nosotros siempre estamos buscando, bueno, ¿y cuánto es lo mínimo? Entonces, tampoco hay que irse al otro extremo, que fracciones tanto la unidad que el estudiante se queda respondiendo las preguntas. Más de 4 semanas necesita mucho más. Entonces, es como la debida proporción. Mirando tus conceptos, mirando los contenidos de la unidad, qué puedes unir y qué tipo de preguntas puedes hacer para que ellos trabajen sobre eso. Muchas gracias, profe. Bueno, con todo gusto, profe. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vayamos pensando, quiero irme porque este curso no es un curso netamente aplicado, sino también que nos vayamos formando. Quiero mostrarles como las diferenciaciones entre las didácticas activas, que básicamente las más grandes son 4, pero hay mucho en la literatura. Usted puede conseguir en la web que aprendizaje basado en desafíos, que aprendizaje basados en preguntas, que aprendizaje basados en roles. Bueno, una serie de denominaciones realmente que nos confunden. Yo les voy a presentar las principales o las que se suelen trabajar para que no estén ustedes navegando en un montón de cosas, ¿cierto? No es la única postura o la única verdad. Esto que yo le voy a mostrar ha sido el proceso de mi experiencia a lo largo del estudio de la didáctica y del trabajo con educación virtual. Entonces, es como lo que yo veo dentro de la literatura y se los quiero mostrar para que vayamos teniendo la diferencia, ¿cierto? Sigo entonces, voy a nuevamente a minimizar mi pantalla, a inhabilitar mi cámara para irme a didácticas activas. Entonces, mis queridos profes, ¿por qué se le dicen didácticas activas? El nombre lo podemos, a partir del nombre podemos inferir. ¿Qué pudiera ser eso de didácticas activas? A ver, ¿alguien me puede compartir como, qué infiere? No sean tan tímidos, ayúdenme para que esto no se vuelva únicamente un monólogo de mi parte. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, quiero Profe, pues, verte. ay, qué Ismael, pena. sí.
No, no. Quiero verte, quiere decir que quiero ver tu rostro a partir de la foto. Sí, profe Snyder, adelante. Ay, qué rico El, verte. Estaba aquí, pues, jugando con la expresión de dinámicas activas y se me ocurre, o sea, es más un atrevimiento, que se denominan activas precisamente porque implican que haya una dinámica del estudiante con la actividad, ¿no? Que no, me imagino que no es solamente leer, sino que me imagino que implica, yo qué sé, crear, complementar, terminar algo, o sea, como quien está haciendo un rompecabezas, que no es solamente ir a mirar, sino también, digamos, participar de la actividad, algo así. Sí, no, pero vas en esa línea súper bien. Claro, profesor Schneider. Se le llaman didácticas activas precisamente porque logran movilizar una serie de habilidades del estudiante y no simplemente que él responda a la aprehensión de un contenido. Entonces, no es que sean malos los contenidos, ay, por favor, yo quiero que eso quede como muy claro. No, los contenidos son muy importantes. Solo que, ¿qué es lo que hago con ellos? Ahí es donde está nuestro trabajo y nuestra reflexión y sobre todo nuestro diseño. Recuerden que están diseñando experiencias de aprendizaje, no actividades. Todo esto es una experiencia de aprendizaje. Toda esta estructura es lo que se llama una experiencia de aprendizaje. Entonces, si tú le muestras al estudiante el concepto de derechos humanos y luego le dices al estudiante, venga, por favor, haga una presentación sobre la historia de la promulgación de los derechos humanos. Vamos a decir cualquier cosa. Pues sí, hará una buena presentación, seguramente ha apropiado conceptualizaciones, una línea de tiempo, acepciones que se han hecho a lo largo de la historia, etcétera. Pero, ¿y eso como para qué o qué? Pero si ya tú le dices a ese estudiante, lea la siguiente noticia, este presidente fue enjuiciado por vulneración de los derechos humanos, o en Venezuela hay una vulneración de derechos humanos por esto y esto y esto y esto, tal cosa. Muestra una situación, problema y ya le dices al estudiante, no que haga una línea de tiempo, no que exprese conceptualmente o que revise en la historia cómo se han trabajado los derechos humanos, sino ¿por qué hay una vulneración de los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Qué acciones se tipifican como vulneración de los derechos humanos? ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas hace que el estudiante trascienda y que sea mucho más activo el proceso de aprendizaje. Entonces, muy bien, profesor Schneider, porque realmente no se queda en el contenido, sino en qué hago para con ese contenido y cómo hago para que de manera activa el estudiante aprende y no de manera pasiva. Entonces, la literatura habla especialmente de que todos estos aprendizajes que están acá, proyectos, retos, problemas o casos, todos se basan en problemas, todos. ¿Cuál es la diferenciación o en qué se diferencian unas de las otras? Veámoslo a partir de lo que les voy a presentar y ustedes me lo van a decir. Ustedes me dirán. Voy a ir como en orden de complejidad. ¿Listo? Entonces voy a empezar con aprendizaje basado en retos. El aprendizaje basado en retos, ¿cierto? Generalmente este tipo de problemas tienen una duración corta, 5 semanas, 4 semanas, 3 semanas. Incluso hay unos retos que se denominan nanorretos o mini retos. Ustedes no sé si han escuchado la expresión de los bootcamp. Esos son nanorretos, o sea, se alcanzan en horas o tal vez en días. ¿Mm? Entonces, este tipo de retos, lo que se requiere es que el estudiante presente en un tiempo muy corto evidencias de aprendizaje alcanzables para resolver una situación de menor complejidad, ¿cierto? Entonces, se sugiere que se vayan por retos cuando la problemática puede ser resuelta rápidamente. Por ejemplo, en este momento, en este ejemplo, perdón, se va a trabajar un asunto de sistemas eléctricos y lo que ellos van a hacer es
diseñar la solución con base en la pregunta. ¿En qué momento se logró la máxima transferencia de potencia y qué elementos fueron relevantes en la solución del reto? Es decir, que tu reto será que evalúen la eficiencia y justifiquen las decisiones técnicas para optimizar las cargas eléctricas. Entonces, presentan el ejemplo, no lo voy a leer todo porque yo quiero es concentrarme en que ustedes hagan un pequeño esbozo del problema ahora sobre las 7 de la noche, ¿cierto? Miren la pregunta y este es el reto que se le plantea. ¿Cuántas semanas van a trabajar? Van a trabajar 5 semanas. ¿Cuántas evidencias de aprendizaje? Una sola. El análisis de la máxima transferencia de potencia en lámparas con resistencias variables. Eso es una única evidencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la problematización es de menor complejidad. Entonces usted me puede decir, o sea que yo puedo presentar en una unidad dos retos, sí, los puede presentar porque son de menor complejidad. Ya un problema en adelante ya es para toda la unidad. Entonces pensemos muy bien qué tipo de retos vamos a presentar. ¿Y uno puede presentar un reto para toda la unidad? Sí, es posible para toda la unidad. Sí, porque es que los conceptos que realmente se están manejando ahí no son muy complejos, son de orden de la identificación, el estudiante no tiene que llegar a evaluar ni analizar nada. Perfecto, listo. Bueno, entonces fijémonos que son el tiempo de ejecución 5 semanas y aquí hay una sola evidencia. ¿Listo? Bueno. Ah, caramba. Espera un momentico, que yo quiero como mover esto como por acá. Listo. Voy a cerrar este y me voy a la siguiente, problematización. Aprendizaje basado en problemas. El ABP, que se conoce mucho. Ay, el ABP, no, sí, es que el ABP es, mejor dicho, lo ponen como la panacea, pero el ABP es exigente. ¿Cuál es el problema aquí? Optimización de las trayectorias aéreas de los drones. ¿Cuánto dura este problema? Dura alrededor de 7 semanas. Es un problema complejo para este ejemplo que estoy presentando. Y miren el número de preguntas que se están presentando. Ya no es una sola pregunta como en el reto, sino que ya son 4 preguntas. Miren la primera, ¿qué trayectorias podrían rediseñarse para hacer más eficiente el uso energético de los drones sin comprometer la cobertura técnica del sistema Metro de Medellín? Justifiquemos con operaciones vectoriales, ángulos y logística. Mire, tremenda la pregunta. ¿Cuántas evidencias de aprendizaje se le solicitan a estudiantes? 1, 2 evidencias, pero son grandes, ¿cierto? Son grandecitas. Entonces, en la primera semana se hace esto, en la segunda semana, entre la semana 2 y la semana 5 se hace esto, y ya entre las 5 y las 7 se hace esto. Podemos presentar un problema por toda la unidad, pero que no demore 7 semanas, sino solamente que dure 5. Sí, es posible. Todo depende de la complejidad del problema. Entonces el reto y el problema es lo mismo. No, no son lo mismo. El problema es más exigente porque comporta más variables de estudio, como en investigación. Ustedes saben que los problemas son multidimensionales. El reto atiende una máximo 2 variables, pero el problema no, el problema es multidimensional. Hay varias cosas implicadas en este problema. No es solamente rediseñar trayectorias, también tienen que cambiar la estación por condiciones climáticas adversas. O sea, hay que cambiar entonces los trayectos de acuerdo al colisión. También tienen que mirar, por ejemplo, todo el tema de la distancia del dron y cómo puede resultar eficientemente a nivel de energía el uso de esos drones. O sea, hay múltiples dimensiones o variables, ¿vale? Vamos al siguiente. Nos quedan 2 más. Me voy a pasar a aprendizaje basado en casos. El aprendizaje basado en casos todavía es mucho más grande. Un caso puede llegar a tener un tiempo o un lapso de 10 semanas. ¿Pueden haber casos de 12 semanas? Sí. ¿Pueden haber casos de 8 semanas? Sí. Entonces no vamos a tomar como recetas.
los tiempos que les estoy diciendo, pero mi experiencia con el trabajo de didácticas activas, he puesto este tiempo porque lo he visto, o sea, lo he desarrollado, ¿cierto? Eso no quiere decir que ustedes tengan una experiencia diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el caso y el problema? Ah, bueno. ¿Y por qué es tan complejo? ¿Y por qué demora tanto? Por esto que está aquí, vean. Estos elementos que están aquí. ¿Qué pasa? El caso, cuando usted le entrega un caso al estudiante, es porque le va a entregar información para que resuelva el caso. En una pequeña empresa de procesamiento de alimentos, la sala de control que regula las bandas transportadoras presenta fallas intermitentes, las máquinas se detienen sin razón aparente, etcétera, etcétera, etcétera. La empresa te hace entrega de los siguientes datos para su análisis: el plano del circuito, el registro de los voltajes, el reporte de las secuencias de fallas y las condiciones de seguridad del área. La empresa te ha contratado como parte de un equipo técnico para diagnosticar y proponer una solución a ese asunto de los retrasos para el retraso de la producción. Entonces, fíjese que los estudiantes no solamente tienen que ir a los conceptos, sino que tienen que estudiar y analizar esta información que la empresa le está dando para poder solucionar el caso. Porque los casos de ese caso, esa empresa, no se puede comparar con el caso de esta otra. O sea, los casos son muy únicos. ¿Mm? Por ejemplo, si yo te digo, no, ¿cómo te fue al entrar a la universidad? No, pues vea, en mi caso me pasó esto y esto y esto y esto. Usted le pregunta a otra persona cómo fue su entrada a la universidad, a la IUE, y le va a poder decir otras cosas. ¿Por qué? Porque el caso es único, ¿cierto? Entonces las empresas presentan sus propios datos. Entonces el estudiante no solamente tiene que revisar conceptos y teorización, sino que también tiene que leer la información de la empresa a poder tomar decisiones. Entonces, fíjense que ya es más tiempo. ¿Y cuántas evidencias tiene? Tiene una, dos, tres. Tiene tres evidencias. O sea, tres grandes tareas, tres grandes actividades que van a movilizar. Y pasamos al último, al de proyecto en pequeña escala. Por supuesto, lo voy a presentar porque pues me tocaría mirar cada uno de los elementos del proyecto y aquí me quedaría entonces. El proyecto suele desarrollarse para todo el semestre, solo que tiene unas fases, se divide en fases, ¿cierto? Esas fases, usted dice, la primera fase se va a trabajar, la primera fase del proyecto la va a trabajar en la primera unidad, la segunda fase del proyecto en la segunda y así. La tercera y última fase, pues en la última unidad, ¿cierto? Entonces, como esos proyectos duran todo el semestre, usted los tiene que partir, porque el estudiante no te va a entregar un proyecto en 5 días, en 5 semanas. No, te entrega todo un proyecto en un semestre, ¿cierto? Entonces, fíjese, ¿por qué se llama proyecto? Ah, porque el problema aquí todavía es de mayor impacto. ¿Cómo podemos crear una herramienta de software? Imagínense la creación de una herramienta de software. ¿Mm? ¿Y cuántas evidencias? Pues de acuerdo a las fases. Aquí se tiene una evidencia para la fase 1, aquí para la fase 2 se tiene otra, aquí para la fase 3 se tiene la otra. Dos, miren la fase 3 y esta última para la fase 4. O sea, hay por todo 5 evidencias de aprendizaje que están distribuidas a lo largo del semestre. ¿Ok? ¿Cómo los ven? ¿Qué tal? Quiero saber si ya están pensando en qué tipo de problematización pudiera vincularse con el desarrollo de la asignatura que ustedes tienen. ¿Qué tal? A ver, ¿quién me puede decir? Oiga, yo creo que teniendo en cuenta la carta descriptiva y teniendo en cuenta como esas didácticas, yo creo que pudiera funcionar esto. A ver, los escucho. Reflexionemos. Así, abuelo de pájaro, como se dice coloquialmente, informalmente. ¿Mm? ¿Están pensando? ¿Están tímidos? ¿Les da miedo?
o todo a la vez? Bueno, voy a hacerles otra pregunta porque seguramente no es tan fácil de responder en este momento. Tienen que ir a ver la carta descriptiva. Vamos a tener un tiempo para eso. ¿En qué se diferencia una de otras de las didácticas? Usted diría, pero es que todas hay problemas, hay diferencias. Si yo tuviera que destacar dos diferencias clave o una diferencia clave entre ellas, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? Yo me atrevería a decir, primero, una, como se mencionó ahorita, el número, digamos, de variables que se deben de tener para resolver las preguntas. Y el otro, el tiempo, ¿cierto? Perfecto. Y El con tiempo. relación al tiempo, a mí me nace una pregunta. Yo Ujú. soy docente de la tecnología en gestión ambiental y normalmente los cursos o módulos, pues, los cursos se dan de manera modular. Digamos Ujú. que un estudiante ve primeramente en 2 meses 3 cursos y luego en otros 2 meses ve otros 2 o 3 cursos más. Ajá. Ujú. Entonces, normalmente las actas descriptivas pues, de nuestro programa están descritas para las 18 semanas, incluyendo las de parciales. Pero en sí para nosotros tenemos en total serían por curso prácticamente 8 semanas. Entiendo, sí. Entiendo, Entonces, profe. Ujú. Eh, pues me atrevería yo a decir que a medida de que el curso que pues tengo que trabajar en él y revisando esto, yo me atrevería a decir que para mis unidades podría sacar el de los retos, aprendizaje basados en retos. Ujú, ujú. ¿Qué tan complejos son los contenidos? Vas a estudiarlo. Si los conceptos son un poco complejos, puedes irte para problemas. Un problema para la primera unidad o un problema para una segunda unidad. Pero no está mal que pienses en retos. Mira qué variables vas a contemplar. Si ya se te pasa de dos variables, ya vas hacia el problema, ¿no? Ok, Porque ya, sí, ya. Que no puede ser, que no necesariamente tiene que ser el súper problema, no, 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 porque tienes un tiempo muy limitado, entonces también hay que pensar en esas cosas. Pero estoy de acuerdo contigo. Seguramente el reto será lo más viable para ti. Eso sí, revisa cantidad y complejidad de los temas que vas a trabajar en cada unidad. ok, muchas gracias, profe. No, a ti, con todo gusto. Muy bien por esa intervención, profe. Entonces, vamos a hacer una primera conclusión antes de generar un espacio de trabajo sobre cómo construye un problema, ¿sí? Entonces, van a anotar las partes para la construcción del problema. Lo vamos a revisar en este momento, o sea, cómo lo construyo. Eso tiene como unas directrices o unas partes para que vayan construyéndolo. Listo. Entonces, antes de entrar a eso, vamos a hacer un resumen. Entonces, hemos visto o hemos transitado hasta el momento, mis queridos profes, por una problematización. Esa problematización dará cuenta del desarrollo temático. No es al revés, que primero se desarrollan los temas y después le pongo la tarea, ¿no? No, el problema es la excusa para el desarrollo de los contenidos. ¿Listo? Entonces, primera conclusión, para que lo tengan súper claro. Segundo, el número de evidencias de aprendizaje será proporcional a las preguntas que vayan a acompañar ese problema, ese reto, ese caso o ese proyecto. ¿Listo? Esa es como la otra cosa que lo tenemos que tener aquí súper interiorizado. Y tercero, que las evidencias de aprendizaje deben ser complejas en solución. ¿Qué significa eso, profe? Vas a evitar pedirles a ellos un mapa conceptual para la primera pregunta, vas a pedirles un video para la segunda pregunta, vas a pedirles una presentación en Geniali para la tercera pregunta. Ese fraccionamiento lo vas a evitar. Miren los ejemplos que les acabo de mostrar. Las evidencias de aprendizaje son compactas. Entonces, como la pregunta resuelve o atiende, más que resolver, atiende a varios conceptos o a conceptos de la unidad, usted los puede integrar en una evidencia de aprendizaje diciendo, por ejemplo,
En el siguiente, presente un informe que dé cuenta de esto, esto y esto. En ese informe comparará estos y estos elementos, presentará las descripciones, las imágenes o presentará los argumentos y contraargumentos, relaciones. Es decir, en una sola evidencia de aprendizaje se compacta y no se fracciona. Por un lado, usted no tiene que estar calificando el mapa conceptual, el video, la presentación en Canva, sino que usted en una sola evidencia, usted puede decir, este estudiante ya ha hecho aprehensión de los contenidos o de los conceptos porque me está presentando una solución o parcialmente soluciones del problema. Listo, vamos a verlo en esta última parte y a las 7 de la noche vamos a tener un espacio de unos 15 minutos para el trabajo in situ, o sea, en este momento lo tenemos que hacer y vamos a compartir sin miedo, por favor. Tienen que lanzarse porque si ustedes no se lanzan y no aprovechan este espacio, ya después en la soledad es mucho más complicado, mis profes queridos. Entonces aprovechemos, mire, por ejemplo, en la sesión presencial hubo profes que compartieron el problema. Y, profe, pero mira, piensa en esto otro. Y ahí tuvimos una retroalimentación chévere. Entonces aprovechen este espacio que virtualmente también pues remotamente también lo podemos hacer, ¿vale? Bueno, entonces me voy a presentar la última parte en estos 9 minutos que me quedan antes de las 7. Ahí estoy compartiendo pantalla. No, todavía no. Se me estaba olvidando. Ahora sí, mis queridos. Entonces me voy aquí. Bueno, entonces voy a ampliarlo un poco. Ok, yo creo que ahí funciona bien para ustedes. Este es el ejemplo de una actividad auténtica. Está toda, ¿cierto? Nosotros vamos a diseñar esa actividad auténtica en la siguiente fase, o sea, en la última sesión que vamos a tener. Pero aquí les voy a presentar las partes del problema, ¿cierto? Las partes que constituyen el problema. Y ahora lo vamos a ver a nivel de teorización. Este reto se llama, o tiene como título, ¿Cómo promover acciones para una movilidad sostenible? Eres parte de un equipo de analistas de movilidad urbana y tu tarea es estudiar el comportamiento cinemático de un medio de transporte público local. Puede ser un bus de ruta frecuente o un sistema de bicicletas compartidas. Primer asunto para construir el problema. Esto es lo primero. Lo primero es que usted tiene que ubicar al estudiante en un rol específico. Vayan tomando nota. Lo primero, ubicar al estudiante en un rol específico. El problema es auténtico en la medida en que involucro al estudiante. Si no lo involucro, deja de ser auténtico o quiebra la autenticidad porque no va a ser parte, él no se va a sentir parte de este problema. ¿Listo? Bueno, dice, y tu tarea es estudiar el comportamiento cinemático de un medio de transporte público local. Puede ser un bus, hasta aquí voy a dejarlo. Y tu tarea es estudiar. Lo segundo, ¿cuál es la tarea, la meta, lo que él debe hacer? Es decir, el contexto de actuación. ¿En dónde él va a actuar? ¿Qué va a hacer? ¿O qué va a estudiar? ¿O qué va a pensar? ¿O qué va a analizar? En este caso, él va a estudiar el comportamiento cinemático de un medio de transporte. Miren lo que ahí está. El tercer elemento, bueno, esto no es el tercer elemento, pero quiero hacer énfasis acá. Y es que fíjense que este problema, el profesor lo está presentando de manera abierta. Los problemas deben ser algo abiertos. ¿Por qué?
para que no pierda tanta vigencia. Ya la profesora Lina en la sesión pasada me había dicho que cómo mantener la vigencia del problema. Yo les dije, le contesté a la profesora que la actividad es potestad del profesor, la puede cambiar. Lo que no puede cambiar es el problema. Entonces el problema debe ser amplio y no tiene que ser actual. Puede ser un problema del pasado. No sucede nada. Listo. Lo importante es que la problemática tenga un nivel amplio de resolución a través de las preguntas que se plantean, ¿cierto? Deberás observar y registrar y analizar trayectorias, velocidades instantáneas, aceleraciones y posibles variaciones debidas al entorno urbano, como semáforos, pendientes o tráfico. Este es el tercer elemento. Las acciones de aprendizaje. O sea, ¿qué deberá desarrollar, cierto? Entonces, el primero es el rol, el segundo es el contexto y el tercero es las acciones de aprendizaje. Ahí van los tres primeros elementos. ¿Listo? Hace parte de un equipo de analistas de movilidad urbana, rol. ¿Cuál es el contexto? El contexto del que él va a ubicarse en el contexto del transporte público local. ¿Y qué acciones? Deberá observar, registrar y analizar. Ahí le estoy diciendo las tres cosas que él tiene que hacer. Seguimos. Con base en estos datos, elaborarás un informe técnico que incluya visualizaciones claras y precisas, gráficas de posición, velocidad, aceleración en función del tiempo, así como diagramas de movimiento que permitan interpretar la dinámica del sistema elegido. Este informe deberá estar contextualizado en la realidad de tu ciudad. Cuarto elemento, el producto. Hay que presentar en el problema cuál es el producto. ¿Qué es lo que va a presentar? ¿Cuál es la materialización que él va a hacer? Ahora bien, el producto no es solamente tangible, material, pues en un asunto pues aplicable, sino que también el asunto es de carácter teórico. Si por aquí está el profesor Santiago, en el primer ejemplo que leí sobre el derecho romano, la primera unidad, fíjense que la solución es una solución teórica basada en el estudio de la institucionalidad romana, porque el estudiante va a intentar resolver el debate que están teniendo unos estudiantes ahí, ¿cierto? Entonces, fíjate, profesor Santiago, creo que te vi, que la solución o el producto no es únicamente tangible, no es un asunto pues material. Tu propuesta será presentada como insumo para una organización estudiantil interesada en promover la movilidad sostenible y también podrá ser expuesta en un evento local. Vamos al quinto elemento. El quinto elemento es lo que se llama la transferencia del conocimiento. ¿Qué significa que haga transferencia del conocimiento? Que el estudiante vea que esto le sirve para algo. ¿Sí me hago entender? El estudiante tiene que reconocer que esto no es una cosa que él debe presentar para pasar la materia del profesor, para ganarse un 4, para ganarse un 4.5 o un 5, sino que tiene sentido lo que está haciendo. Es posible que usted invite estudiantes de otros semestres, es posible que usted invite a un empresario, es posible que usted invite a un abogado, es posible que usted invite a un CEO de una corporación y el estudiante haga un pitch para vender un asunto de mercado, qué sé yo. Entonces, esto lo pueden hacer lo más real posible, pero también lo pueden simular. Por ejemplo, les cuento con mis estudiantes, yo soy profesora de lengua y de lengua materna y siempre que trabajamos toda la parte escritural, que es la segunda unidad, nosotros vemos los criterios de publicación de una revista y trabajamos el artículo con base en los criterios de publicación de esa revista. A veces elegimos revistas nacionales, otras veces internacionales, en fin, y trabajamos en función de las normas de publicación. Entonces, ahí aprenden los estudiantes normas APA o la norma IEEE, si es que lo pide la revista. El estudiante aprende a resumir, el estudiante aprende a conocer las estructuras textuales, porque si se va a ir por ensayo, si se va a ir por
el otro tipo de publicaciones que reciben, que son artículos de reflexión, otros artículos de investigación. Entonces, mire que aprende el estudiante un montón de cosas relacionadas con la estructuración textual, con la semántica, con la norma de publicación, ¿cierto? Y está trabajando, ¿qué? Algo con sentido. Algunos estudiantes se atreverán a enviar el texto del artículo, otros no, pero tiene un sentido. U otros lo harán después, no necesariamente al finalizar el curso. Esto mismo pasa. Y lo último, generar una reflexión del conocimiento. Y en este caso, el profesor les pide cómo el conocimiento físico puede aportar a la solución de problemáticas urbanas reales y qué impacto social puede tener en una movilidad mejor analizada y planificada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo promover acciones para una movilidad sostenible. Entonces, ya luego el profesor genera las preguntas en ese problema y hace la actividad, los recursos, plantea ya el trabajo colaborativo, cómo va a presentar ese informe, ¿cierto? Si va a tener además del informe un video de sustentación, presenta ya la rúbrica de evaluación, etcétera. Y eso es a partir de allí cómo se constituye entonces la otra parte de la fase, que es la fase que viene de construcción colaborativa. Por ahora, pensemos en el problema y resumamos antes de irnos a trabajar. 1. Determinar el rol del estudiante. Súper claro. El orden puede alterarse. Usted puede empezar por el contexto y luego por el rol. Por ejemplo, en uno de los casos, en uno de las problemáticas, por ejemplo, en el caso, empieza hablando sobre el problema de la falla de la banda transportadora de productos de la empresa, ¿cierto? En una empresa o en la empresa tal se está presentando falla en la banda transportadora de productos, tanto yo puedo empezar por el contexto, pero ya le tengo que decir, tú como parte del equipo de analistas o de diagnóstico eléctrico tienes la función de tal cosa. ¿Listo? Determinar el rol del estudiante. Segundo, presentar el contexto de actuación, o sea, el contexto en donde es, en este caso, es el transporte público, tiene que ir, ¿cierto? Ir a la calle. ¿M? Es un debate de unos estudiantes, en un parque donde el estudiante, una persona entró con un perro, en fin, con un lobo, perdón. Entonces, determinar el contexto. Lo tercero, presentar las secciones de aprendizaje, es decir, qué va a tener que él hacer, ¿cierto? Cuarto, presentar el producto que va a entregar un informe técnico, va a entregar una relatoría, va a entregar una presentación, va a entregar, ¿qué va a entregar? Se sugiere un solo producto, pero que ese producto englobe las distintas evidencias de aprendizaje. Profes, ¿es obligatorio que solamente sea uno? No, no es obligatorio que solamente sea uno. Pueden ser dos. No vamos a tener 3, 4 y 5 evidencias de aprendizaje o tareas, porque ustedes se vuelven locos y volvemos locos a los estudiantes, y porque entendemos que la solución del problema es una solución grande, no es una tareita chiquita, otra tareita chiquita, y no una evidencia que dé cuenta del proceso. Entonces, el producto, ya lo dijimos, la transferencia como cuarto elemento, la transferencia, no, digamos el cuarto, ¿verdad? La quinta, la transferencia del conocimiento y ya una sexta, la reflexión, ¿cierto? La transferencia que tenga sentido y la reflexión ya sobre qué aprendió, cómo le fue, cómo con el desarrollo del problema, el desarrollo de esa solución. Preguntas, comentarios, mis queridos profes. A ver, cuéntenme. Hola, profe, qué pena. A mí me Tranquilo, nace, pregunta todo lo que necesitas y comente todo lo que tú necesitas. Aprovecha que tus demás colegas andan callados hoy. bueno, profe. Pues yo en la institución llevo Adelante, un profe. semestre y estoy apenas conociendo de fondo el modelo, ¿cierto? Donde lo estamos desarrollando acá con la construcción de estos cursos para virtualización. Profe, a mí me nace Sí. un problema en el punto número 4 con relación a la materialización. Ajá, sí. Esto se conversa directamente con las actividades de seguimiento que debe de tener
el curso. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ustedes tienen parcial, ay, ayúdenme Parcial, final porque y seguimiento. eso, parcial y seguimiento. El seguimiento está constituido por ese trabajo del problema. Se va a mantener el cuestionario, o sea, el examen que se llama en la institución, o sea, el examen se va a mantener, eso no se va a cambiar. ¿Dónde están los cambios? Es en el seguimiento. Entonces usted puede ofrecer un seguimiento de 2 tareas, cada una de tal valor y otra de tal valor, ¿cierto? Y adicionalmente el parcial. El parcial no necesariamente tiene que ir vinculado con el problema, no. Se hace según a ver, como las disposiciones de la facultad. Pero el seguimiento sí o sí va a estar vinculado con el desarrollo del problema. Ok, porque en este caso los porcentajes máximos del seguimiento no pueden ser mayores a 15%. Entonces, con Entonces, mayor no razón. es fraccionar. Con mayor razón, profe. No vayas a fraccionar en demasiadas tareas. Es una sola. O sea, una sola evidencia de aprendizaje o dos, a que valga, qué sé yo, el 10 y la otra el 5%. O una sola que valga el 15% entre el seguimiento. Porque es que el seguimiento no necesariamente se tiene que hacer con actividades sumativas. Tú puedes hacerle seguimiento al proceso del participante en ese trabajo de la solución del problema y al finalizar entregan el producto. No pasa nada. Ok, Mm. listo, profe. Joana, hola, ¿cómo estás? Yo también Hola, tengo profe Laura. preguntas. Con respecto a la problematización, también pues hay preguntas que se generan de acuerdo a las unidades, ¿cierto? O no sé, es que estoy como confundida. ¿Hay una única pues por el curso Se puede presentar una com- única por el curso, pero eso no es no, 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 obligatorio y a mí me no, no, parece es más sospechoso. bien por unidades, ¿cierto? Sí, Porque y eso de veía acuerdo al yo ahorita. problema. Y de acuerdo al Ok, problema. Entonces, puedes tener 3 preguntas. Voy a decir un número, pero por favor no lo tomen al pie de juntillas. 3 preguntitas que van relacionados con el problema y ese es de la unidad. Pasamos a la segunda unidad. Es otro problema, ¿por qué? Si vas a trabajar por problema. Es otro problema, ¿por qué? Porque hay otros contenidos, hay otras preguntitas. El número de preguntas, profe Laura, lo conversábamos hace un rato. Yo sé que tú vienes en camino y seguramente hay mucha información que se te va perdiendo. Conversábamos, profe, que no necesariamente tú puedes presentar un problema, puedes presentar un proyecto para sí, toda sí. el semestre, o sea, todas las unidades, solo que las vas trabajando por fases del proyecto. Por ejemplo, una primera fase en la primera unidad, la segunda fase en la segunda y la tercera fase, pues ya en la última unidad, o una cuarta, si hay una cuarta unidad. Que sugiero que no trasciendan más allá de 3 unidades. Entonces Listo. no tienes dificultad, o sea, no vayas a pensar que son 3 preguntas únicamente, dependiendo de los contenidos, profe. Las preguntas nacen de los contenidos, de los saberes que están ahí para que De tú los puedas apoyar temas. el desarrollo del problema. Listo. Y pues en esa medida, entonces también la siguiente pregunta, ahorita presentabas una actividad auténtica. Eso según el guión sería el mismo reto, ¿cierto? Solo que se lleva como a otro formato. Sí, sí, lo que pasa es que ese es un ejemplo de ya del desarrollo de la actividad. Esa actividad se muestra en la parte de la construcción colaborativa. No lo quise mostrar todo, o sea, no quise irme en el detalle de cada una porque eso va en la otra fase. Por ahora, ¿en qué nos vamos a concentrar, profe Laura? Nos vamos a concentrar en formular el problema, el reto, el caso o el proyecto con las preguntas asociadas, mirando los conceptos de la unidad. En este caso, la unidad. Por ahora eso. Ya la actividad va en la siguiente fase, que está el formato Ah, para eso. bueno. Ujú. Listo. Y no sé si me voy a adelantar con esta última pregunta, pero de acuerdo a lo que mencionaba el profe Juan Camilo, pues del tema de los porcentajes y eso. Si digamos en la unidad 2 yo tengo una actividad de seguimiento y el parcial, entonces eso como, pues, o sea, dentro del mismo formato cargaría las dos cosas No, o haría un por formato por separado. cada cosa. O sea, unidad 2 y aparte parcial y aparte final y aparte así. Ah, listo, ok. Sí, se separan. Sí, Lo que sí, porque
lo que sí es en común es como el encabezado, pues donde uno presenta lo que es el propósito de aprendizaje, la justificación, los créditos, eso sí es común para todos. O sea, es cuestión de Sí, copiar y sí, pegar. Listo. sí, profe. Lo vamos a hacer así, son las disposiciones institucionales. Yo he manifestado abiertamente que evaluar por exámenes no es lo más indicado, pero lo vamos a respetar. El seguimiento le va a pertenecer a esta propuesta de problematización. Una sola evidencia, una sola que dé cuenta del desarrollo, pues, de la unidad. No vayan a parcializar. Ahora bien, profe Laura, Ay, lo que sí podemos hacer es decirle que la evidencia es un informe, ¿cierto? Es un informe técnico. Pero esta primera parte va a tener este valor, esta segunda parte este otro valor y así, pero de una sola. Entonces uno sí puede fraccionar eso, pero una sola evidencia. No el mapa aquí con una nota, aquí la presentación con otra nota, aquí el video con otra nota. No, eso fracciona mucho el conocimiento y no le permite generar soluciones a los estudiantes. Giovanna, me acabas de generar una súper duda porque entonces, listo. Primero, gracias a la profe que habló porque me despegó una idea, era como que problematización, pues por cada una de las unidades, según entendí, Sí, ¿cierto? sí. Listo. Y conforme a eso, pues se desprenden unas preguntas y se van desarrollando pues esos aprendizajes. Ahora bien, entonces solamente es una actividad evaluativa por Una unidad, sola con dos o una evidencia de aprendizaje. con dos o una evidencia de aprendizaje. Ok, ok, listo. ¿Sí? ¿La Ay, no, esto actividad está... cuál es? La actividad es resolver el problema. Sí, Y el problema tiene, vamos a suponer, tiene 5 preguntas. Desde esa actividad colaborativa que el estudiante va a estar trabajando durante 5, 6 o 7 u 8 semanas, él va a presentar las evidencias. En la semana 3 va a presentar la primera evidencia de aprendizaje, que es un video, vamos a suponer. listo. Siguen el problema, profe. Siguen el problema porque él tiene que seguir respondiendo las preguntas y trabajando los contenidos de la unidad. Y ya en la quinta o en la sexta semana presenta la otra evidencia de aprendizaje. Pero la actividad es una sola, que conduce a 2 evidencias de aprendizaje. Otra vez, por favor. Ya no está acá. Te lo voy a mostrar con el ejemplo que tal Por vez pueda favor. servir, ¿cierto? Que, Sí. que, que nos conviene de pronto mejor. Espérate que voy a compartir. Mira, esta es la actividad. Esta es la actividad, ¿cierto? La actividad, este es todo el problema. La actividad entonces se centra en disponer los recursos, ¿cierto? En el trabajo colaborativo del foro, ¿cierto? Y en los criterios de entrega y valoración. Aquí hay 2 evidencias de aprendizaje, profe, por toda esta actividad. Por un lado está el informe técnico, mírenlo aquí, vea, informe técnico. Y aquí está la estructura, el contexto, qué deberá presentar, ta, 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 ta. Y la otra evidencia es un video de sustentación. Es el mismo problema. En este caso, como se trata de un reto, se responden todas las preguntas en esa sola actividad, ¿cierto? Y esas preguntas se responden con esas 2 evidencias de aprendizaje. Te voy a mostrar ahora el formato que vamos a utilizar. Lo que pasa es que este no es el formato, este es un trabajo que estoy aquí, espéreme, denme un Listo. tiempito que yo a Ahí, veces me ahí, suelo perder. Giovanna, hay un poco para también como comprender si entendí. Entonces, por ejemplo, yo tengo que virtualizar una carta descriptiva que pues un curso que es teoría sociológica, el programa de trabajo social. Dentro de eso, la primera unidad es, o comienza a abordarse de entender qué es la sociología, cuáles son sus orígenes, sus principales o sus clásicos pensadores. Yo creo una actividad donde les entrego unos recursos que pueden ser bibliografías, videos, elementos también como para que ellos puedan ir apropiándose en términos de lo que implica esa unidad y al mismo tiempo eh, los entregables de ellos pueden ser un ensayo y
un video virtual que puedan hacer. Posteriormente, solamente califico la actividad independientemente de que me entreguen dos o que hagan dos entregables, según entiendo. Sí, es correcto. Espérate que me salí del escritorio, profe, y me conecté aquí al celular. Espérate, ya vuelvo al escritorio, ¿sí? Dame un minutico. ¿Sí me escuchaste esto, profe? Sí, claro que sí. Dame un minutico. Ya volví al escritorio. Cerré sin querer queriendo. Profe, y me perdí de lo que estabas diciendo porque me equivoqué y cerré todo. Entonces, pudieras, por favor, y me disculpas, repetirme lo que estabas diciendo. Porfis. Sí, claro que sí. O sea, pues te comentaba que yo iba a virtualizar una carta descriptiva, pues un curso de trabajo social, Sí, que es señor. específicamente teorías sociológicas. En teorías sociológicas, pues la carta descriptiva contiene 3 unidades de aprendizaje. Dentro de estas 4 unidades de aprendizaje, la primera específicamente es como es inicio, introducción, pues unidad de aprendizaje, sociología, surgimiento y primeros pensadores. Entonces, entendemos o pasamos a comprender qué es la sociología, cuáles son esos principales pensadores y abordamos clásicos de la sociología como Durkheim, Marx o Weber. Ujú, Y ujú, frente a eso también, pues hay algo como muy puntual. Según te entiendo, yo creo la ujú. actividad conforme a la Sí, unidad, la problematizo, le entrego unos sí. recursos que son bibliográficos, de Ajá, información, de ajá, acceso a ajá, videos para ajá. que ellos tengan todo el contenido frente a esa unidad. O sea, de Sí, una les así entrego es. todo el contenido de la unidad. Mm, mm, mm. Posteriormente, frente a este contenido, yo puedo crear Evidencias. dos Sí, dos evidencias. entregables, sí. Eso sí, Así es, dos sí. entregables. Ujú, La correcto. evidencia en este caso entonces puede ser un ensayo y un video de exposición de alguno de los clásicos. Y si Así es. bien son dos evidencias, solo se calificaría la actividad. Claro, solo le Ya. calificaría la actividad, pero usted puede, y es lo recomendable, profe, que el ensayo tenga unos criterios y vale 8% y el Ok, video te valga el resto. Y así ya. toda la actividad te vale 15%, pero tiene dos evidencias de apoyo a ese desarrollo de la actividad. Ok, entonces crear tiempo y porcentaje. Perfecto, listo. ¿Sí? Se debería hacer así. Y en la rúbrica, pero eso lo vamos a ver en la evaluación, en la rúbrica se deben destacar cada uno de los elementos que se van a evaluar. Mm, Vamos a ver si lo logramos anticipar ahora, porque la pregunta está demasiado buena. Entonces, voy a mostrarles, aprovechando la pregunta, y la profesora Laura, que siempre logra suscitar como estas discusiones, cuál es el formato y cómo va a aparecer y dónde se dice qué evidencia es, ¿cierto? Entonces, ahora sí voy a intentar compartir y no volverla a embarrar, a ver si esta vez funciona. A veces me toma el pelo. Yo era, ¿cómo se dice? Google. Miren, vea, datos de la actividad, nombre de la actividad, evidencia de aprendizaje, vea, mírenlo. Evidencia de aprendizaje. Aquí es donde yo le digo, ¿qué evidencia de aprendizaje de esta actividad? ¿Mm? Yo le puedo colocar aquí de una vez las dos evidencias de aprendizaje o las puedo separar. El diseñador lo hace realmente, ¿cierto? Entonces él puede colocar el nombre de la actividad. Conozcamos que los fundamentos sociológicos, conozcamos los fundamentos sociológicos. Y Sí, la evidencia de aprendizaje. puede ser, por ejemplo, desde ya como el ejemplo de teoría sociológica, puede ser como que el conocimiento de esos principales clásicos de la sociología, Durkheim, Max Weber, listo. Exactamente, le pones el nombre de la actividad. Aquí una evidencia. ¿Qué Ok, resultados de aprendizaje vas a desarrollar con esa evidencia? ¿Cuánto vale esa evidencia de aprendizaje? Fíjate. ¿Es individual, es colaborativa?
porque puede tener un componente individual y otro colaborativo. En esencia, deben ser colaborativos, pero usted puede decir, venga, trabaje primero esto de manera individual y luego vaya al grupo y lo socializa. La contextualización, es decir, con base en el problema ya presentado a los estudiantes, delimite la variable específica que deberán abordar los estudiantes. Entonces, para el ensayo, profe, usted del problema va a decir, vamos a trabajar esta y esta variable del problema o estas y estas preguntas del problema. ¿Me hago entender? O sea, usted especifica qué va a evaluar con esa evidencia de aprendizaje de ese problema que está presentando, porque para eso tiene las evidencias, ¿cierto? Las instrucciones, las tecnologías de apoyo, los recursos, los criterios de entrega y los instrumentos de evaluación. Entonces, fíjate, profe, que tu pregunta y más bien tu respuesta, la respuesta que tú mismo te has dado, está en consonancia con los datos de la actividad que necesitamos desarrollar. Tal cual. Listo, perfecto. Sí, súper entendido. Muchas gracias, Giovanna. No, con todo gusto, profe. Y voy a ir, voy a ver si aquí lo puedo presentar de una vez el ejemplo sobre el tema de la evaluación. Me voy a adelantar, porque Laura siempre me hace adelantar. Siempre exige. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar la unidad 1. Aquí está. Creo que es esta. Sí. Mírela aquí, vea. Esta es una rúbrica. Entonces, en esta rúbrica se evalúa el proceso desarrollado de la actividad, ¿cierto? Es decir, todo lo que el estudiante ha venido trabajando, porque aquí evaluamos el proceso más allá del producto. El producto se evalúa, pero yo aquí evalúo la evidencia de aprendizaje, su construcción. Entonces, mire, el equipo realiza un análisis jurídico profundo, crítico y articulado, abordando de manera integrada las preguntas del problema. Reconoce y argumenta la tensión entre validez formal y justicia material, considerando el rol del juez, el administrador y el ciudadano informado. El escrito presenta una estructura sólida y un marco teórico pertinente que dialoga tal. La propuesta de solución litigiosa es fundamentada, razonada y éticamente consciente, con aplicación justificada de métodos de interpretación jurídica. El video complementa el análisis con claridad y rigor y se evidencia la participación equitativa, adecuada, gestión del tiempo y reflexión crítica sobre el aprendizaje y el proceso. Entonces, es una evaluación muy exigente porque usted solamente va a evaluar dos evidencias de aprendizaje, no evaluar que aquí el mapita, la presentación, el mentefacto, el podcast. Usted no va a evaluar un montón de cosas, usted va a evaluar una evidencia, si es el caso. Pero si necesita las dos, las puede evaluar las dos. Entonces, profe, adelantándome a lo que muy bien expusiste, cada evidencia de aprendizaje se evalúa de manera particular y usted le puede adjudicar valor. Y la actividad es una sola. ¿Cuánto era la actividad? 15%. Repartido en 8 aquí, 7 acá, 5 aquí, 10 acá, dependiendo de la complejidad de la evidencia. Muy bien, profe. ¿Preguntas adicionales? Ay, no, ya van a ser las 7:30. ¿Preguntas adicionales? ¿Comentarios? No, profe, por mi parte, súper claro. Muchas gracias. Súper claro. Bueno. Profe, yo tengo una dudita, pero digamos extra esta clase, por así decirlo. ¿Dónde encuentro la grabación Extracurricular. de él? Exacto. ¿Dónde encuentro la grabación anterior o las otras grabaciones? Profe, yo creo que siempre se hallan en el Drive. Siempre. Ahí, las grabaciones están en el chat de este curso. Espera, si quieres, yo te Ay, paso puedes el compartir Ah, pantalla, Sí. profe ok, Juan. mil gracias. Y de paso, yo sé que se encuentran ahí, pero no les he podido enseñar a los colegas. Les confieso que soy nueva en Microsoft, con Microsoft, con Teams, venía de otro ambiente y ahí estoy aprendiendo. Creo que me falta todavía defenderme un poco más. Profe, ¿puedes Entonces, mostrar? sí, ya les proyecto pantalla. Ustedes se van Ah, al bueno. Teams normal
eh, van a Teams, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá. Y básicamente el chat del curso van a encontrar cada vez que se acaba la clase eh, un, pues pueden el resumen, la transcripción o incluso ir directamente a, pues copian el vínculo y él directamente los lleva al documento. Y ahí encuentran todas las grabaciones. Profe, muchas gracias. Dale, con mucho gusto. En el chat, literal, están en el chat. Encuentran transcripción, grabación, incluso el mismo Microsoft te hace incluso un resumen de lo que se habló. Entonces, como que está bien, está ahí. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dedicamos unos minutitos a trabajar. ¿Quieren trabajarlo en la intimidad? Y más bien finalizamos con un videíto. Sí, ¿Quieren yo Profe, trabajar diría en buenas que casa? noches. Qué Yo pena. creo. Sí, pero no sé si es posible como un resumen así muy rápido de todos los formatos que necesitamos usar Sí. para virtualizar un curso, Sí. para ir Bueno, escribiendo acá, tomando atenta nota. claro, profe Walter. Muchas Vamos a gracias. compartir. No, con todo gusto, mi profe, ni me ha faltado. Voy a compartir pantalla nuevamente, entonces voy a ir como cerrando esto por acá para no confundirme. Bueno, vamos a ver y voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí. Bueno, entonces me voy a devolver a nuestro equipo de trabajo en compartida. Recuerden que nuestro equipo de trabajo se llama Cuando enseñar es dialogar. Ustedes se van a estas pestañas aquí de Teams y en Teams están los diferentes equipos a los que usted está, pues que usted pertenece. Yo tengo aquí este del curso compartida y donde dice instrumentos de planeación. Vea, en los instrumentos de planeación nosotros vamos a tener en cuenta el protocolo de guionización, que es donde vamos a trabajar las diferentes fases. Recuerden que estamos en la fase número 2. Y de todas maneras yo le creé aquí una plantilla que está en blanco porque hay personas que no les gusta trabajar sobre las explicaciones del protocolo, sino que les gusta trabajar en blanco y al mismo tiempo tienen abierto el protocolo con las explicaciones. Mire, esta plantilla está en blanco totalmente. Pues aquí no hay nada, mire, todo está así en blanco. Y lo pueden trabajar, ¿cierto? Lo pueden trabajar mientras ven el protocolo con las explicaciones. ¿Cuál es la diferencia? El uno se llama plantilla protocolo y el otro se llama, ya es el formato, protocolo de guionización para la digitalización de experiencias de aprendizaje. Entonces, al interior de este protocolo, mis profes sí está, vean, las explicaciones. Sí, mire, vean, entonces tendrían que borrar para poder ir trabajando o utilizan la plantilla, lo que les sea más fácil. Entonces, ese es el primer formato, profe, indispensable. Y el segundo formato que es súper básico para eso es lo de la actividad, que se llama así, estructura didáctica para el desarrollo de actividades, para que monten allí la actividad, pero mañana lo hacemos. O sea, mañana no, la próxima semana lo hacemos, que es donde están los datos de la actividad, la evidencia de aprendizaje, lo que les acaba de mostrar. Y este formato también tiene la explicación, pero esta explicación sí está en grises, sí, no como el protocolo, miren. Miren que esa es una actividad que realmente es grandecita. Ya con el diseñador que ustedes van a tener para acompañarlos en el proceso, ya trabajan ustedes de manera específica esos detalles de la rúbrica o los detalles, digamos, de la tarea. También le dicen el diseñador también, sí, profe, mire el problema, revisémoslo, no me parece, yo estoy viendo la carta descriptiva y me parece que nos hace falta. Entonces, ¿cuál es la intención del taller, profe Walter y demás colegas? Que ustedes lleven un esbozo, un borrador, para que lo trabajen durante un mes con el apoyo mío y con el apoyo de las diseñadoras. Esa es como la idea.
Entonces yo quiero que ustedes se vayan con un formato, al menos que empiecen el trabajo, porque si no lo hacen ya es muy complicado. Vea, les voy a mostrar, y yo creo que con esto ya ahora sí podemos terminar la sesión. Les voy a mostrar lo que me presentó los profesores de Introducción al Derecho, para que vean que realmente, que realmente, a ver, en la unidad 1, no, estoy más allá de Introducción al Derecho. Mire, vea, este es el protocolo que nos compartió, que compartieron los profes en su momento, vea, se los voy a mostrar. Están viendo mi pantalla, mis profes queridos, sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Sí, Sí. bueno, vea mis profes. Entonces ellos me entregaron esto, Yo copié y pegué. Esto es de la carta descriptiva. La introducción general de la asignatura, yo les hacía unos comentarios aquí, vea. Aquí no me están apareciendo, pero vea, esto aquí eran comentarios que yo les decía a los profesores. Les hacía. Mire, mire yo, mire, aquí les digo esto, vea. Yo aquí les hacía comentarios, profe, mire, que trabajen esto, tal cosa. Y ellos me entregaron esto, vea, mire. Mire la exploración dialógica. Ellos me presentaron ahí las preguntas y ya yo me reuní con ellos y les decía en el comentario, a ver cómo hago para ver el comentario. Aquí mire, revisar esta pregunta porque es ambigua, ajustarse para que, o sea, yo les voy haciendo preguntas a los profesores, los voy realimentando para que ellos vayan trabajando. Mira aquí el problema que trabajaron ellos, mire, mire los recursos, ellos me presentaron todo, mire, vean. ¿Sí? Ellos hicieron todo, mire, todas estas cosas rojas es porque ellos lo habían venido trabajando, mire. Y con ese formato que ellos me entregaron, mira donde ellos dijeron, ay, ve adecuado si hace esto, básico si hace lo otro. Me dijeron el porcentaje. O sea, ellos me lo entregaron todo. Ya para que eso se viera lindo, ¿cierto? Ya lo toma uno como diseñador y ya hace estas cosas, ya lo presenta bien, ya lo organiza, presenta que el foro, que la actividad, mire la actividad colaborativa de ellos, vean, que desarrollaron para la primera unidad. Evidencia 1, informe diagnóstico de análisis del caso, vean. Esto se los puse en rojos porque no me pusieron cuántas semanas se iba a llevar el desarrollo de esa actividad para presentar ese primer trabajo. Ellos me entregaron todo y yo ya lo trabajé. ¿Sí? Entonces, fíjense que es irlo presentando el esbozo, ¿cierto? Porque ustedes no lo van a presentar perfecto. Ustedes no lo presentan perfecto. Para eso estamos nosotros en el área de virtualidad, para ayudarles en el proceso, pero ustedes deben presentar los insumos, porque yo no soy abogada, yo no soy, qué sé yo, experta en marketing, yo no soy experta en herramientas digitales para, qué sé yo, ilustración, yo no sé de eso, pero tengo el conocimiento, la experiencia pedagógica y didáctica para ayudarles a sacar adelante esa virtualización. ¿Quedó más claro, profe? ¿O necesitas otro detallito más? Contame. No, profe, ya está más claro. Acá Sí, lo que estoy es pensando que son 16 semanas. ajá. eh, Cada unidad, por ejemplo, de la carta que yo voy a virtualizar, ¿Cuántas tie- unidades tienen? tiene 3 unidades. Perfecto. Entonces, cada unidad tiene un problema dialógico, debe tener una actividad evaluativa con 2 evidencias de Ujú. aprendizaje. Pero bueno, no sé, estaba pensando si trabajo con aprendizaje basado en problemas. Pues es que ese sería como, o en proyectos más bien, ese sería como, como pensárselo para 16 semanas, ¿no? Cuando se trabaja con Pues, proyectos. sí, sí, Y sí, en lo ese trabajas para todo el sentido semestre. habría que coordinar el problema dialógico de cada unidad con todo el proyecto y las actividades específicas de cada unidad apuntándole al proyecto final. Me parece que es más complejo Ah, así, me parece más sí, no, complejo. un momento, un momento. Un momento, stop, profe. Ok. Si vas a trabajar por proyectos, no trabajas problemas.
Es un proyecto, solo que en la primera unidad trabajas la fase 1 del proyecto. En la segunda unidad, la fase 2 y en la tercera, la fase 3. Es un solo proyecto. Ah, Entonces tú ya, ya. presentas, vamos a suponer, ¿cuál es el área tuya? ¿Cuál es el área tuya, profe? Trabajo social y el curso es Fundamentos de Economía. Bueno, fundamentos de economía, el curso. Entonces vamos a suponer que vas a trabajar, que los estudiantes van a desarrollar un proyecto para formar a microempresarios en lo que tiene que ver con microeconomía. Y ese proyecto se traduce en que ellos van a diseñar un sistema en Excel para el trabajo microeconómico de la empresa. Entonces, la primera fase es todo el diagnóstico de la empresa, tal cosa y tal cosa. En la segunda fase ya empieza a desarrollarse ese sistema basado en Excel, y van a presentar pues las versiones preliminares y todo eso, Y ya en la última fase del proyecto ya se entra a trabajar la prueba piloto de ese sistema en Excel y ya puedes tú invitar a un empresario, ¿cierto?, de Envigado o sencillamente a otros profes para presentar ese proyecto. Fíjense que es un proyecto, digamos, de gran envergadura y por eso necesitas las 16 semanas. Pero no es que tú, si vas a presentar, a trabajar, a presentar el proyecto, vas a meter un problema en cada unidad. No. Proyecto es para todo. Presentas una sola vez el proyecto, pero en cada unidad presentas la descripción de cada fase del proyecto. ¿Quedó eso claro, profe? Sí, sí, quedó muy claro. O sea, ya El problema sí es diferente. definitivamente ese no lo voy a trabajar. Claro, ese es el más exigente. Trabajar por proyectos es muy exigente, tanto para Sí, los estudiantes como para el profe. Es de las didácticas más exigentes que puede haber. Mm. Yo te recomendaría problemas o un caso de estudio económico de una empresa. Entonces ahí sí, un caso para la primera unidad, un caso para la segunda y un caso para la tercera unidad. O un caso para las dos primeras unidades, porque si el caso es muy complejo, se puede demorar 12 semanas, ¿cierto? O problemas, un problema para resolver en cada unidad. Hace esos análisis con base en dos cosas que ya hemos comentado, los temas de la unidad y qué tan complejo son esos temas para tratar con los chicos. listo, profe, muchas gracias. Listo. Creo que alguien más quiere intervenir, me pareció. Sí, profe, yo. Sí. Profe, a mí me nace una preguntita relacionada con los cursos que ya están virtualizados en este momento, donde están dados por unidades y tienen un contenido académico por unidad, ¿cierto? Revisando el protocolo de guionización que vamos a realizar, ¿en qué apartado, digamos, que se describen esos contenidos académicos, digamos, definiciones, pues lo que anteriormente ponían como contenido académico, donde los estudiantes van a tener que ir a revisar, sino que en el protocolo no, pues no me queda claro en dónde lo debemos de esbozar. Sí, profe. Sí lo dice en el protocolo, pero lo vamos porque algo seguramente no mostré bien y eso es importante, ¿cierto? Eh, Profe, esa pregunta que tú acabas de hacer, bueno, yo quiero felicitarte porque tienes mucha atención al detalle, ¿cierto? En el protocolo se especifica dónde van, eso se llaman los recursos centrales de la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué se le dicen recursos centrales de la experiencia? Porque usted no va a contarlo todo ahí, ¿cierto? Usted va a hacer, va a presentar un video para desarrollar algunos conceptos, va a presentar un texto tal vez de unas 15, 20 páginas y va a hacer una presentación con diapositivas de otros elementos.
Esos se llaman los recursos centrales. Pero la actividad tiene unos recursos específicos. Por ejemplo, en el de derecho, los profesores, además de los recursos centrales que presentaron, que fue un video, un texto y un podcast, ellos los mandaron a consultar una sentencia, porque para resolver el problema necesitaban trabajar en esa sentencia, ¿cierto? Que estaba allí. Entonces, ¿dónde van esos recursos? Van en la problematización, porque son los que apoyan el desarrollo del problema. Mire, características del problema. Ahora aquí, recursos educativos digitales que apoyan la comprensión. Vea, textos para infografías, videos, textos para podcast, lecturas complementarias, textos para líneas de tiempo, presentaciones. Ok. Material base para el desarrollo del trabajo colaborativo, documentos de casos, datos reales o simulados, situaciones, problemas descritas detalladamente, materiales complementarios, instrucciones para los equipos de trabajo, descripción de las evidencias entregables, documento temático o desarrollo teórico. O sea, cualquiera de estos tres tipos de recursos pueden presentar. Ok, listo, profe. Sí, entonces ahí está en la problematización dialógica, mi profe querido. Gracias por la pregunta porque se nos estaba escapando. Y Muchas esos gracias. recursos le sirven al desarrollo del problema. Ok, muchas gracias. No el problema a los recursos, sino los recursos para el problema. Gracias por ese corazón. Profe Laura. Bueno, si no hay comentarios, si no hay preguntas finales, por favor, les ruego que empiecen a trabajar en el protocolo. No sean tímidos, arriésguense, porque si no lo hacen, no lo van a trabajar, no lo van a aprender realmente. La aprensión se hace ya metiéndose pues en la práctica. Sé que estas experiencias van a quedar exitosas. Sé que ustedes son pioneros, además de derecho, que es la prueba piloto, ustedes van a ser pioneros en la virtualización con este modelo y van a ser pues como para mostrar. Así que espero que podamos avanzar y nos vemos en la última sesión, que espero no vayan a faltar porque vamos a trabajar directamente en la actividad colaborativa, que es muy importante, y vamos a revisar 1 o 2 problematizaciones de manera voluntaria. ¿Listo? Les deseo Listo. a todos una feliz noche. Muchas gracias por la escucha atenta. Un abrazo. Que Feliz estén muy noche, profe, bien. mil Feliz gracias. noche, Hasta Profe, luego, profe, que te vaya muy bien. profe, buenas Gracias. noches. Hasta luego, chao, buenas Feliz noches. noche para Hasta todos, luego. gracias. Profe, Feliz noche. Voy a dejar de profe. grabar. Tranquila, aquí estoy. Ay, bueno, profe.